Orobio y Miguel Ángel Puig Samper. Mi nombre es Jorge Duani, soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida en Miami y el que ha organizado el evento de hoy junto con la librería Books and Books, y estamos muy contentos de continuar con esta serie de presentaciones virtuales y en persona de las mejores obras que tengan que ver con temas cubanos y cubanoamericanos. Me complace también reconocer la acostumbrada colaboración de nuestra colega Cristina Nosti de Books and Books. Y me alegro de que ya tenemos por lo menos a una de los dos coeditores conectados. Voy a presentar brevemente a las personas que van a participar en el evento de hoy, comenzando por la doctora Consuelo Naranjo Orobio, quien es profesora de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Es autora de numerosas obras sobre la historia social y cultural del Caribe en los siglos XIX y XX, con énfasis en temas como la identidad cultural, así como las relaciones culturales y científicas, las migraciones y los exilios entre España y América. En segundo lugar, espero que pueda unírsenos su coeditor, ya lo veo en pantalla, el doctor Miguel Ángel Puig Samper, quien también se desempeña como profesor de investigación del Instituto de Historia del mismo Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. El doctor Puig Samper ha publicado varios libros y artículos sobre historia de la ciencia y de la medicina, con énfasis en antropología y también historia de América, especialmente en los siglos XVIII y XIX. En tercer lugar, contaremos con la participación de una de las colaboradoras de este volumen, la doctora Aline Held, quien es profesora emérita de la Universidad de Historia de la Universidad de Ginebra, en Suiza, también autora de varios libros y artículos sobre temas relacionados con la diáspora africana, la esclavitud y la igualdad racial en Cuba, Colombia y las Américas. Antes de proceder, quisiera recordarles que tendremos un periodo de preguntas y respuestas con nuestra audiencia virtual al final de las presentaciones y que pueden someter sus preguntas en cualquier momento de este evento utilizando el botón de Ask a Question que está en la parte inferior de su pantalla, y cuando terminen las presentaciones revisaremos esas preguntas para conversar con la audiencia virtual. También les recuerdo que pueden adquirir un ejemplar del libro Color, Raza y Racialización en América y el Caribe a través de Books and Books, ya sea en línea o en persona. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi apreciada colega Consuelo Naranjo Orobio. Sí, buenas tardes. No sé si se me oye bien. Sí, ahora sí. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Jorge, por haber hecho posible la presentación de este libro y, por supuesto, por tu participación en él. Y también gracias a la librería Books and Books por habernos auspiciado la presentación, el lanzamiento de este libro. Bien, 14 de septiembre del 2022. ¿Por qué seguir estudiando lo que llamaron raza? ¿Por qué ahondar en las consecuencias de la clasificación racial de las poblaciones? ¿Por qué seguir analizando y denunciando el racismo? Si bien se ha demostrado que la raza es una categoría discursiva, producto, como otras, de una construcción histórico, social y cultural, su uso sigue siendo un factor que provoca la estigmatización y la exclusión de determinados colectivos y que, por supuesto, conlleva la desigualdad. Los contenidos del racismo y de la xenofobia no fueron ni son puntuales, no brotan ni desaparecen. Su existencia es parte de la ideología más o menos nacionalista que se transforma en xenófoba y que a veces contiene rasgos y connotaciones racistas. Los discursos que integran estos planteamientos moldearon las mentalidades, levantaron barreras y contribuyeron a construir imaginarios nacionales. Yo pienso que por la vigencia del tema y de algunos de los problemas que rápidamente simplemente he señalado, sería más exacto hablar en el tiempo presente.
y tendríamos que decir que estos discursos moldean las mentalidades, levantan barreras y contribuyen a construir imaginarios nacionales. Comienzo la intervención con las palabras de una escritora, Ijeoma Oluo, quien en su libro So You Want to Talk About Race se pregunta por qué es tan delicado hablar de raza. Sobre ello dice, porque es la única manera de pensar soluciones. Y dice esta escritora, la raza no es algo que la gente pueda elegir durante más tiempo no hablar de ella, es algo real, porque la raza es un sistema de poder. A estos interrogantes y planteamientos responde en gran medida, como después el otro editor, Miguel Ángel Puig-Samper, lo va a comentar, el libro que estamos presentando, Color, Raza y Racialización en América y el Caribe, cuyos editores, como he dicho, es el doctor Puig-Samper y yo. Esta obra recoge 14 estudios que analizan desde distintos ángulos, espacios y periodos de qué manera el color y la llamada raza de las personas condicionaron su existencia y a la vez establecieron una serie de reglas y de patrones de conducta escritas y no escritas que fueron asumidas por la mayoría. La procedencia disciplinar de todos los autores que han colaborado en esta obra hace posible que el análisis se aborde de manera transversal. De manera voluntaria, elegimos, tanto Miguel Ángel como yo, distintos espacios y tiempos para examinar de qué manera un mismo fenómeno operó en el continente americano y también en distintos contextos. La operatividad del color, o lo que algunas continúan llamando raza, se puede rastrear a lo largo de la historia. Su funcionalidad, sin duda alguna, es lo que motiva su supervivencia. La esclavitud atlántica, como todos ustedes saben, y el colonialismo en América y en el Caribe afianzaron el racismo ya existente que marcó en gran medida nuevas maneras de actuación y de pensar. Los discursos coloniales concedieron un papel fundamental al color y procedencia de las personas. Dichas ideas, como antes he comentado, se han perpetuado hasta la actualidad. Sobre estos elementos, a los que se fueron añadiendo contenidos culturales, biológicos, médicos, antropológicos, se construyó lo que llamamos hasta el día de hoy raza, ese concepto, una categoría y representación que operó en el campo social y cultural. Esta llamada raza fue adquiriendo distintos significados en función del contexto histórico, como ustedes lo van a ver a lo largo de la obra, y actuó de manera muy diferente según el medio social y cultural. También sus usos fueron diversos y estuvieron atravesados por otros factores como, por ejemplo, el género, la clase, el estatus y la calidad de cada persona o, por supuesto, su nivel económico. Además, la raza fue el factor clave para justificar la esclavitud, la desigualdad y explicar determinados fenómenos políticos y culturales e incluso ayudó a justificar algunos comportamientos y la conducta. Las leyes sancionaron las diferencias y clasificaciones raciales a la vez que aseguraron el control político y social y reglamentaron, por ejemplo, los trabajos manuales, la forma de vestir, la movilidad, las fiestas, los bailes, el uso de las armas. También se estableció la utilización de los espacios públicos en función del color de las personas y de su estatus. Estamos, por tanto, ante formas de sanción y de control e instrumentos y estrategias de dominación. Como he apuntado al principio, pensamos que la raza respondió y responde a un sistema de poder. La construcción de este concepto racial, de esta categoría, se nutrió de, ya lo está explicando, de distintos elementos. Miguel Ángel va a ahondar más en este tema. Y como puede ser la procedencia étnica de las poblaciones y el color de la piel. Yo solamente quiero apuntar el color como un signo distintivo que se ha mantenido hasta la actualidad a lo largo de la historia. Digo, un signo distintivo de calidad, pureza y nobleza o un instrumento de subordinación
que junto al trabajo que realizaban determinados grupos, determinadas personas, provocó la racialización de la sociedad. La racialización, por supuesto, no es un fenómeno que se produjo de igual modo en todos los espacios, de ello hablamos en el libro. Las formas de esclavitud, por ejemplo, las negociaciones entre amos y esclavizados, las estructuras sociales o económicas fueron moldeando y originando prácticas sociales y, lo que es más importante, locales de racialización. En las sociedades racializadas, las relaciones y los conflictos sociales fueron percibidos en términos de raza. Asimismo, la racialización, quiero apuntar, permitió que la adscripción racial de las personas fuera utilizada como una categoría explicativa de la identidad colectiva o individual, pero antes, como he comentado también, de la conducta, pasando a ser un elemento central del discurso civilizador e identitario. Y, por tanto, formó parte de todas estas narrativas nacionales que se fueron construyendo a lo largo del territorio americano. La racialización fue el principal factor que va a provocar que el color sea un marcador de diferenciación en el campo social y que actuara sobre los sentimientos, lo sigue haciendo, sobre los miedos, sobre los temores, percepciones y rechazos de todos y cada uno de los individuos. En muchas sociedades, hablar de color, ustedes saben, hablar del color de las personas es evocar su procedencia de forma inmediata y el fenotipo que diferencia sus poblaciones. La línea del color se fue imponiendo como una barrera entre los grupos que va a marcar estos espacios distintos. Bien, abordar estos temas sin duda sigue siendo un reto. Este es uno de los tantos libros que empiezan o que continúan esta indagación y que, por supuesto, tiene un campo muy amplio y una vida muy extensa por delante. Sigue siendo un reto y una necesidad más, aun si tenemos en cuenta que la población afrodescendiente supone el 20% de la población total en América, donde continúa presente el racismo estructural y cultural. Como indicó a principios del siglo XX el sociólogo y líder de los derechos civiles, Dubois, quien fue el primero en realizar una investigación científica y natural y social para concluir que el concepto raza no era una categoría científica. De esto, como les digo, voy a dejar espacio al otro editor para que indague más en esta parte del libro. Bien, el mestizaje, como no podía ser de otra manera, brota a lo largo de las páginas de la obra. Las aportaciones recogen un amplio espacio y tiempo con estudios que desde la medicina, la literatura, las ciencias naturales, la teología, la historia de la esclavitud, la cultura visual, el mestizaje, los estudios de género, se detienen en analizar la relación entre colonialismo y racismo. Cuáles fueron los dispositivos ideológicos del control social, como la limpieza de sangre, que en la sociedad colonial, como todos ustedes saben, sirvió para legitimar la superioridad de las personas blancas y estigmatizar el origen africano por su origen, lo que llamaban impuro y bárbaro, así como en la creación y en el establecimiento de categorías y divisiones artificiales. Se ponen como ejemplo algunos discursos que contribuyeron a construir la otredad de África y de los africanos y a crear un colectivo anónimo en el que quedaron anuladas las individualidades y su condición de persona. Desde este punto de vista de la salud, nos hemos ocupado de rastrear, como luego vamos a ver, orígenes de la medicina colonial, patologías, etc. Otros trabajos plantean de qué manera los traumas del pasado se inscriben en el espacio geográfico y espacio físico dislocado del cuerpo femenino africano y en los dispositivos del poder para ordenar y controlar a las poblaciones diversas de las sociedades coloniales a través de medidas, leyes y reglamentos que las catalogaron. Como contraparte, otros textos analizan la resistencia de las personas de color,
la ambigüedad sociorracial de algunos sectores de la población y los cambios de la condición sociorracial, así como las prácticas cotidianas de actuación que originaron el racismo estructural. Otros estudios abordan la construcción teológica de la raza que justificó el uso de conceptos de la raza y también de la esclavitud en distintos momentos y contextos. Y, por supuesto, en la construcción de esa construcción sociocultural, de esa dualidad entre negrura y blancura. Mientras otros indagan en los discursos sobre la armonía racial, las estrategias de resistencia y de negociación de la población afrodescendiente, los procesos y las políticas de blanqueamiento y el racismo a la luz de la biología contemporánea. Los estudios de caso evidencian las diferencias en los procesos que son consecuencia de la diversidad y complejidad que implicó la situación colonial y la variedad, como todos conocen, de los poderes coloniales presentes en el continente americano. Finalizo con algunas reflexiones de la escritora Chimamanda, estudiante nigeriana en Estados Unidos, donde tomó conciencia de una identidad que desconocía cuando vivía en África. Sus notas nos hacen ver de qué manera el lenguaje y los símbolos contribuyeron en este proceso. Y dice así: nunca pensé en mí misma como negra. Crecí pensando en mí misma como Igbo, es una etnia nigeriana, o como católica, pero nunca como negra. Y eso no significa que al mirarme al espejo no viera que mi piel era de color chocolate, algo que me gusta mucho, sino que yo no le otorgaba ningún valor. Pero al llegar a América me di cuenta que sí se le añade un valor, que la gente tiene asunciones sobre ti solo por el tipo de color de la piel. Me pareció muy curioso y también molesto ver que la gente negra no era considerada inteligente. Muchas gracias. Les dejo con mis otros compañeros. Gracias por su atención. Adelante, Miguel Ángel. No, es que está como deshabilitada la... No, ahora se oye, ahora se oye. A ver. Es que ahora se me ha ido. ¿Se oye? Sí, se oye. Ahora. Bueno, muy bien. Pues buenos días o buenas tardes aquí. En primer lugar, quería agradecer al profesor Jorge Duani su invitación a esta presentación, que además se hace muy, muy grata con la participación de la representante de Books and Books, a que también agradecemos, y de la profesora Alingel, también una apreciada colega. Yo me voy a centrar un poquito más en los aspectos que nos han interesado más en este libro, en los aspectos de carácter biológico. Voy a hacer una pequeña intervención resumiendo algunos de los aspectos que hemos querido tratar, que se destacan en algunos de los artículos o capítulos que forman parte de este volumen colectivo. Uno de los aspectos que más nos han preocupado al preparar el libro ha sido buscar esa explicación de la exclusión de parte de la humanidad, aludiendo a su supuesta raza, entre comillas, menos dotada que la blanca, según estos discursos. Uno de los pilares de esa argumentación para demostrar la supuesta inferioridad fue la ciencia, o lo que en un momento dado se constituyó como tal, que hoy consideraríamos como una pseudociencia, pero en ese momento cumplía con las características de método que se exigían.
En el libro que presentamos hay numerosos ejemplos de la injusticia de esos supuestos argumentos científicos y también de su falsedad, como hemos comprobado posteriormente. Quiero destacar sobre todo la contribución del profesor José Luis Peset, un gran historiador de la medicina y de la ciencia, también del CSIC, que ya nos advertía que era muy difícil situar el nacimiento de ese racismo científico, una cosa que una pareja de nombres que parece él dice que no tiene mucho sentido, pero sí parece que hay que remontarse pues un poco a la extensión o la continuación de la revolución científica, cuando el propio ser humano empieza a analizarse como objeto de la propia ciencia. Se dirige hacia el hombre esa razón científica y en manos de algunos sabios empieza a ser incluido entre los animales, como sabemos, y a ser estudiado como tal, aunque con otras características intelectuales, morales o religiosas, y aparece la nueva antropología, la nueva disciplina que se conoce como antropología, que, como dice Peset, se lanzó apasionadamente a estudiar, describir y clasificar a los humanos. En esa lista de científicos en las que siempre se incluye a Carl von Linné o Buffon, que ahora comentaré, se ha rastreado en los últimos años a otro autor francés que ya en el siglo XVII, Pierre Bernier, publicó en el Journal des Savants pues, un pequeño ensayo sobre la división de la Tierra en supuestas razas de hombres que la habitaban. Consideraba el color de la piel, esto que luego se ha quedado como una característica casi inmutable para los racistas, como un atributo físico, y además amplía el concepto de raza para incluir a toda la humanidad, jerarquizándola. Cuando aparece la clasificación del Linneo en el sistema Nature, allá tranquilamente en su despacho de Uppsala, en Suecia, en la que el hombre se encuentra situado en la cúspide de la escala zoológica, y hay que recordar pues, que Carl von Linné pues, se considera como el padre de la clasificación biológica. El científico, a pesar de esa garantía que aparentemente tiene como padre de la zoología y de la botánica, no fue capaz de apartarse de ese prejuicio histórico y de sustraerse a la opinión de su propia sociedad. Así, en su clasificación, los americanos eran calificados de imberbes, rojizos, testarudos, los asiáticos de severos, avaros, melancólicos, los africanos de negros, indolentes, disolutos, negligentes, perezosos, etcétera, como vemos con una retahíla de adjetivos más largos, todos jerárquicamente por debajo del hombre blanco, supuestamente de cabellos rubios, ojos azules, un hombre ingenioso, inventor, etcétera. Con esta primera clasificación de apariencia científica, ya que aparece en un libro muy importante, en la que se incluían caracteres biológicos con otros de naturaleza psicológica, supuestamente fijos, quedaba establecido el prejuicio determinista y se allanaba el camino para la jerarquización racial desde lo blanco a lo negro. Paralelamente, hay un caso también muy conocido, el de Conde Buffon, que también tiene una cierta importancia en la historiografía de la racialización de la especie humana y aparece en el libro citado frecuentemente. Aunque considera a la humanidad como formada por una única especie, es decir, es uno de los representantes de lo que se llamó en ese momento el monogenismo, el hombre se consideraba creado de una manera natural o divina en una sola parte de la Tierra desde la que se había extendido, frente al poligenismo que, como veremos, propugnaba creaciones múltiples que justificaban además de manera más fácil la supuesta diferencia racial o incluso de especies entre las diversas categorías o variedades humanas. A estos padres fundadores de la racialización de la especie humana siguieron otros de gran prestigio, en el que no entraremos mucho, el propio Peset y otros autores lo hacen, como Campbell, Blumenbach, Broca, el padre de la antropología francesa, que consiguieron mantenerse con una cierta aura de prestigio por más tiempo, por considerar que sus fines eran los que enorgullecen a los científicos, la objetividad, la generosidad o la universalidad de sus conocimientos. Aunque en algunos casos, como el de Samuel Morton, los prejuicios racistas saltaron rápidamente a la luz
y en otros, como el científico suizo-norteamericano Louis Agassiz, se han conocido en profundidad al descubrirse, por ejemplo, en el Museo Peabody de la Universidad de Harvard, sus colecciones fotográficas de negros y mestizos realizados en la expedición Thayer a Brasil, con el único fin de demostrar la inferioridad racial de estas poblaciones y apoyar el poligenismo de la escuela de Samuel Morton o de Knott. También me gustaría señalar, para terminar este apartado, que a pesar de lo que se ha afirmado con respecto a Charles Darwin, padre de la teoría evolutiva, quizá por las derivaciones inapropiadas de su teoría evolutiva o sus malas lecturas, el sabio inglés consideraba que la humanidad era polimórfica y extremadamente variable, siendo sus variaciones indiferentes en gran medida a la acción de la selección natural, en tanto que esas diversas variaciones humanas, lo que se conocía entonces como razas, podían estar condicionadas en su aspecto y fisonomía, más bien por la selección sexual, como en otros muchos animales, sin que realmente hubiera una jerarquización natural. Lo cierto es que en su obra aparece una cierta gradación en la humanidad, pero debido a factores culturales y educativos más que biológicos. Entre los artículos que explican mejor la situación de las discusiones intelectuales actuales sobre la diversidad humana y el racismo, quiero destacar el del biólogo Antonio Rosas, que tuvo la amabilidad de participar en este volumen, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, colaborador del proyecto Atapuerca y uno de los mejores especialistas europeos en neandertales. Rosas explica muy bien cómo se han retorcido los argumentos de la ciencia en cada periodo histórico para demostrar la supremacía blanca, hasta el punto de que la nueva derecha usa el argumento de la presencia genética neandertal en la población europea y asiática para aumentar que esta circunstancia les da una ventaja evolutiva, como por ejemplo una mayor capacidad craneal sobre la población negra africana o afrodescendiente. Como indica el propio Rosas, en la actualidad la revolución de la paleogenética ha puesto de manifiesto que la hibridación entre variedades humanas ha sido un fenómeno recurrente en nuestra historia evolutiva, quebrando el paradigma de la inferioridad de los neandertales, lo que socava aún más las nociones de superioridad inherentes a algunos usos de la palabra raza. Repitiendo el argumento de otro investigador, David Reich, se corre el riesgo de que los manipuladores y charlatanes, él pone como ejemplo los casos de Nicholas Wade o Charles Murray, defensores del supremacismo blanco y la inferioridad racial africana, usen la ciencia para justificar el racismo. Aunque es cierto que hay una cierta polémica en el mundo de la biomedicina por encontrar factores de riesgo en algunas poblaciones humanas de diferentes etnias, probablemente por condiciones de adaptación ambiental a diferentes áreas geográficas o a otros como la endogamia en algunas poblaciones o simplemente a la desigualdad social y económica. Lo importante es que, como afirma Rosas, el concepto de raza tiene muy poca profundidad intelectual en el mundo de la biología. En el caso de la medicina, yo mismo he abordado en este libro un tema que tiene mucho que ver con lo que acabo de exponer, la racialización de la medicina colonial. Este ensayo histórico lo acometí para ver cómo esa medicina naval, que luego derivó en una nueva medicina colonial y más tarde en la medicina tropical, tuvo también un componente ideológico muy fuerte y no pudo sustraerse de los prejuicios racistas del mundo occidental. A pesar de la supuesta objetividad de la medicina, esta fue una de las armas clave en la defensa de la jerarquización racial y la exclusión, a afirmar que la desigualdad procedía de una debilidad biológica de algunas razas humanas. La realidad era muy distinta y sabemos que en el caso de los esclavos africanos muchas de las enfermedades fueron resultado de las penalidades sufridas durante su captura y hacinamiento por quienes los vendían y transportaban, las epidemias, las escaseces y la mala calidad de los alimentos, el exceso de trabajo y los maltratos, además de los sufrimientos morales y emocionales producidos, alejados de sus tierras y animalizados como mercancías sin algún tipo de derecho. En cualquier caso, nos ha parecido oportuno hacer una revisión histórica de los principales textos de la medicina colonial, especialmente la francesa, para entender cómo se desarrolló la nueva medicina colonial en relación al mundo esclavo en el Gran Caribe y el Brasil. Como podrán ver en este volumen que presentamos, con ensayos de historia y literatura, sigue siendo una necesidad investigar y abordar el estudio de la esclavitud,
la racialización y el racismo en la sociedad contemporánea, como demuestra el artículo de nuestro anfitrión Jorge Duany sobre la racialización de los latinos en los Estados Unidos. Y nada más, muchas gracias. Adelante, Aline, te toca el turno ahora. Bueno, sí. Buenas tardes. ¿Hay una eco? ¿Para ustedes también? Bueno. Buenas tardes y gracias por invitarme a participar. Es que tengo una eco que es muy... Bueno, vamos a ver. ¿Me oyen? Si se oye, si tienes algún celular, algún teléfono móvil encendido, tal vez ese es el problema. ¿Y ya no hay eco? ¿Eco está bien? Está mejor. Sí, bueno. Gracias y también gracias ya antes a Consuelo y Miguel Ángel por haber invitado para que participe en ese libro. Y voy a empezar por leer una frase o dos del libro, como empiezo el capítulo, y después le voy a contar lo que quería presentar. Y antes de todo, mi apellido no salió bien, y si me buscan bajo Eig, no van a encontrar nada en ningún catálogo, y mi nombre realmente es Aline Helg, H-E-L-G. En 2018, la Comisión Económica de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU para América Latina y el Caribe, la CEPAL, denunció lo que llamó la cultura del privilegio como un sustrato profundo en que se cimienta y reproduce la desigualdad en América Latina y el Caribe. Simultáneamente, la CEPAL afirmó que las desigualdades étnicas y raciales eran ejes estructurantes de la desigualdad social en América Latina y el Caribe. Y a partir de eso, construí mi capítulo como un recorrido histórico de la colonia hasta el presente para demostrar cómo esas categorías se reproducen y también para hablar de democracia racial, mestizaje y lo que me parece muy importante es la antítesis, la cultura del privilegio, que esos son estructuras continuas en la historia de América Latina. Y concebí un capítulo como algo relativamente general, como una introducción a una historia social de América Latina para estudiantes, que también tiene referencias de base para la persona que se quiere interesar en esos temas y que da también los grandes momentos de cambios y las continuidades en todo ese proceso. Y lo concebí ese capítulo en dos partes principales. La primera hasta más o menos los años 1930-1950 y la segunda parte que va hasta hoy en día. Y lo que separé todo eso empezando con raza, etnicidad y religión como categorías coloniales estructurantes. Y en eso no solamente consideré a los afrodescendientes, los esclavizados, los libres de color, pero también a los indígenas, porque también es que, de cierta manera, uno de mis campos de investigación es Colombia, y sin todas las categorías no se puede entender, es decir, también los indígenas, no solamente los afrodescendientes libres o esclavizados. Entonces, muestro las leyes, los conceptos de principio de la colonia, después lo que pasó con las reformas borbónicas, y en eso es interesante ver que, de cierta manera, se integra a los indígenas en la nación, pero a los afrodescendientes libres o esclavizados no. Por eso hubo primero el concepto de limpieza de sangre, pero que sigue, por ejemplo, en la Constitución de Cádiz de 1812. Es fascinante ver que ese concepto sigue y excluye sobre una base cultural racial a los afrodescendientes. Después estudio rápidamente el proceso de las independencias, cómo fue una revolución política
pero no una revolución social, y en la mayoría de los casos no hubo abolición de la esclavitud, que eso es muy importante y que hay que tener en cuenta cuando uno analiza las construcciones de las repúblicas, es que también fueron repúblicas esclavistas en su gran mayoría. Y me parece, estudiando ese proceso, que el momento hubo a mediados del siglo XIX, lo que se puede hablar de un momento democrático, en el cual hubo abolición de la esclavitud, pero también el sufragio universal para los hombres, y con eso hubo muchos sectores de la sociedad, sobre todo urbanos, pero pobres, de piel oscura, afrodescendientes, indígenas, que entraron en la política. Y eso actuó como un despertador para las élites blancas, esa cultura del privilegio que se mantenía desde la colonia, para ver cómo se puede frenar ese proceso, porque la democracia es la ley de la mayoría y los blancos no eran la mayoría. Entonces hay todo un periodo que es el periodo de orden y progreso, del periodo del racismo institucionalizado por las élites, de ese también periodo en el cual se buscó blanquear a la población, y eso era realmente la meta exprimida, y los capítulos de Miguel Ángel y también de Consuelo y otros muestran el peso de esas teorías raciales en la historia de América Latina, y la exclusión de los sectores afrodescendientes y también indígenas, y con una política que se cierre con unas políticas sociales brutales que prácticamente llevan próximo a la explosión con la Gran Depresión de 1929, que tiene un gran impacto en América Latina también, no solamente en los Estados Unidos. Y en ese momento las élites saben que tienen que hacer algo para por lo menos crear la imagen de una nación mestiza, incluida, y es en ese momento que las grandes ideologías del mestizaje y de la democracia racial se construyen, pero sin realmente cambiar las reglas del juego. Y eso, bueno, en esos años después de la Segunda Guerra Mundial, hay como ciertos avances económicos que permiten todavía que se mantenga la sociedad sin revoluciones, pero después se vuelve muy tenso. Y después lo que hago es mirar cómo a partir de los años 1960, 70, sin relación con el marxismo, hubo realmente un movimiento de las poblaciones racializadas, indígenas y afrodescendientes, para denunciar el racismo y también exigir su integración como iguales en la nación. Y fue muy interesante porque esas reivindicaciones se hicieron muchas veces ya a un nivel casi internacional, ¿no? No solamente nacional, pero también en conjunto con otros en las Américas, pueblos afrodescendientes y también los indígenas o los nativos. Y ese proceso fue consolidado o sí, reconocido también con una aparente apoyo que recibieron de ciertos organismos internacionales. Y en eso yo trato de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, con su convenio 169 de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales, que da las primeras herramientas para los pueblos autóctonos para reivindicar sus tierras y también exigir la consulta previa cuando el Estado quiere explotarlas. Y otro momento muy importante es con la UNESCO.
la creación de la Ruta del Esclavo, que fue también todo un programa que permitió a las organizaciones afrodescendientes, Brasil, pero también otros países, Argentina, etcétera, de poco a poco meterse en ese programa y hacer resaltar el pasado esclavista del país y la continuidad del racismo en el presente. Y ese momento culminó en la Conferencia Mundial contra el Racismo organizada por la ONU en Durban, Sudáfrica, en 2001, que fue un momento muy importante para América Latina, y yo creo que eso no se ha entendido en su importancia, ¿no? Porque a partir de ese momento es cuando casi todos los países de América Latina tienen que hacer nuevas constituciones incluyentes, reconocer el racismo y también ese movimiento que ha sido de dar visibilidad a los racializados en los censos de población, ¿no? Que de pronto se ve que esos 20% de que hablaba Consuelo están ahí en las estadísticas, pero también están ahí como los más pobres, los más marginalizados, con menos educación, con menos acceso a los servicios públicos, y eso hizo una presión muy fuerte sobre los gobiernos para empezar a tratar de la cuestión racial. Pero desafortunadamente, y en eso tengo que concluir de una manera un poco pesimista, porque si en 2018 la CEPAL apuntó a la cultura del privilegio y en ese sentido pareció como desplazar el foco de su análisis el análisis de la desigualdad de los pobres hacia los ricos, ¿no? Porque es también muy importante en el estudio de la raza y del racismo y de las desigualdades mirar a quién beneficia de este sistema. Y la CEPAL hizo un llamado, ¿no?, a hacer más estudios sobre las élites de América Latina, es decir, 3% más o menos más rico de todos los países, para también atacar el problema de este lado, ¿no? Y lo que pasó es que en realidad todavía falta muchísimo, casi no hay estudios sobre los más ricos, sobre quiénes son, también hablar de la raza, la cultura, la etnia de esa gente, el género, porque son casi todos hombres también. Y lo que todavía, bueno, hace el análisis más pesimista es que después de 2018 hubo la pandemia del COVID y ustedes saben que golpeó a América Latina más que a cualquier otra región del mundo, no solo en términos de número de muertes proporcionalmente a la población, pero también porque en ese periodo las desigualdades según la clase, raza, etnicidad y género se han disparado para América Latina, mientras que la concentración de las riquezas es todavía más extrema. Y entonces yo quiero como concluir mi capítulo y también mi presencia hoy en un llamado, ¿no?, a mirar también la raza, la racialización desde el punto de vista de los que benefician del sistema y hacer un llamado a los nuevos estudiantes o doctorantes para que pongan una atención muy especial sobre los estratos elitistas de sus países para desconstruir también todas las narrativas que hay sobre mestizaje, democracia racial y también democracia del mérito, porque en realidad uno lo que ve es que hay se apilan, ¿no?, los privilegios desde la colonia, y ahora las diferencias en términos económicos son todavía mucho más fuertes que en la colonia. Entonces, gracias por su atención y ya me alegro de la discusión que va a seguir. Muchas gracias, Aline. Y gracias también a Consuelo y a Miguel Ángel por sus intervenciones.
A mí me toca también hablarles brevemente de mi contribución a este volumen editado sobre el tema de la racialización de los latinos en Estados Unidos. Y como ustedes pueden apreciar, ese es un hilo conductor de los ensayos que componen este volumen. En mi capítulo yo tomo el concepto de racialización como la extensión de un significado racial a una práctica social o a un grupo social que anteriormente no era clasificado de tal manera. En ese sentido, el concepto de latino o de hispano en Estados Unidos creo que se presta precisamente a ver en qué medida hoy en día los grupos llamados latinos, los descendientes de inmigrantes de América Latina, han sido agrupados, más allá de sus diferencias históricas, culturales, lingüísticas, en una sola categoría, la categoría de latino o hispano, y cómo esta categoría en Estados Unidos tiene unas dimensiones raciales. Por ejemplo, incluso el idioma español hablado en Estados Unidos, que se sabe que es uno de los países, los primeros 5 países donde más español se habla, también se puede decir que ha sido racializado porque se conecta con una población que tradicionalmente ha sido vista como no blanca y como desfavorecida, por lo menos desde el siglo XIX. Y ahí es donde quiero puntualizar un poco mis comentarios, porque cuando uno excava en el récord histórico, en los archivos, se da cuenta que el concepto de latino o de hispano ya estaba racializado desde por lo menos el siglo XIX, quizás antes, y desde antes de que llegaran grandes números de migrantes, en un principio mexicanos y cubanos, a los Estados Unidos. Por ejemplo, ya para mediados del siglo XIX, con el auge del concepto de destino manifiesto que surge en Estados Unidos para impulsar la expansión geográfica, política y económica del territorio que ahora es parte de Estados Unidos, se va incorporando de manera desigual a estas poblaciones indígenas, mexicanas y posteriormente las colonias, antiguas colonias de España en el Caribe, es decir, Cuba y Puerto Rico, pero de una manera que no les permite a estos grupos de migrantes ser integrados totalmente dentro del llamado melting pot o del crisol de razas que prevalecerá en Estados Unidos hasta nuestros días. Si uno mira las imágenes y los textos que se reproducían desde mediados del siglo pasado, sobre todo a partir de la guerra entre México y Estados Unidos, entre el año 1846 y 48, y también después del 98 con la guerra hispano-cubano-americana, se da cuenta que prevalecieron y hasta cierto punto todavía prevalecen unos estereotipos raciales muy fuertes. Por ejemplo, uno que menciono en el capítulo, el de los picaninis, que era como se le llamaba de manera despectiva a los niños negros y pobres de la época, que casi siempre aparecían descalzos y desnudos, aparecen ya en las fotografías de la guerra entre Cuba, Estados Unidos y España, por supuesto, y sigue siendo uno de los elementos más distintivos de ese imaginario racializado de las antiguas colonias de España en el Nuevo Mundo. Y es sobre todo, yo creo que en el auge, en el contexto de la migración temprana, primero de México y también a fines del 19 de Cuba, que se van cristalizando algunas de las ideas y de las percepciones raciales más duraderas hasta nuestros días. La historia de los mexicanos, por ejemplo, que comparte mucho en esto con otras minorías raciales como los indígenas americanos y los afroamericanos, muestra claramente que el pensamiento anglosajón dominante en el siglo XIX clasificaba a todos los mexicanos y por extensión a todos los latinos en esa época como una raza mestiza, y en inglés el término que se usaba en esa época era mongrel, que es un concepto que se refiere al cruce de razas de perros, que hoy en día se considera ofensivo para referirse a los seres humanos, pero así era como describía, por ejemplo, un colonizador blanco en Texas, Stephen Austin, de los fundadores del actual estado de Texas, a todos los mexicanos que se habían mezclado entre indígenas, hispanos y negros. Y en ese sentido ese es un tema recurrente que llega hasta nuestros días, la percepción de que los latinos son impuros, de que no pertenecen a la raza blanca y que están de alguna manera contaminados por esa
mezcla racial, homogeneización, como se le llamaría en inglés, desde hace mucho tiempo. Luego paso un poco a precisar algunos de los discursos raciales más recientes en los Estados Unidos para mostrar algunas de las continuidades y también de las rupturas, y cómo, por ejemplo, los medios de comunicación, el cine y la televisión en particular, en los Estados Unidos, en el último siglo y pico, continúa representando a los latinos como intrusos, como personas extranjeras, extrañas también, y no asimilables a la cultura anglosajona americana. Esa es la imagen o la metáfora de una marea marrón en ascenso que acuñó el historiador mexicano Otto Santa Anna hace algún tiempo para referirse sobre todo a la migración de México, pero que yo creo que también se puede extender a otros grupos de inmigrantes latinos, especialmente a los indocumentados. Esta idea de que la marejada, la continua llegada de personas del sur, del Río Grande o Bravo a Estados Unidos, de alguna manera amenaza con perturbar la identidad blanca anglosajona dominante en Estados Unidos, sigue siendo muy fuerte hoy en día, especialmente debido al resurgimiento de este movimiento de nacionalismo blanco. Luego hablo un poco más de los mexicanos, no me voy a detener en esto por razones de tiempo, y de los otros grupos principales, puertorriqueños, cubanos y dominicanos, que constituyen el grueso de la población latina hoy en día, si bien es cierto que en los últimos tiempos la diversificación de la población latina con la llegada masiva de centroamericanos y suramericanos complica el panorama por precisamente la diversidad de la región, de personas con fenotipos europeos, indígenas y africanos, así como las múltiples mezclas mestizas y mulatas que se pueden observar a simple vista en la población latina. Está el caso también de los dominicanos, que presentan una variante particular de esta incorporación desigual dentro de la sociedad estadounidense, sobre todo por el rechazo a la negritud y la autodefinición de los inmigrantes dominicanos como indios, que en efecto, al traducirse al sistema racial estadounidense, usualmente significa algo así como marrón, y en la práctica, cuando se le pide a los dominicanos que utilicen alguna de las categorías existentes en los formularios oficiales, dicen ser hispanos o latinos o simplemente dominicanos, para diferenciarse de afroamericanos y por supuesto de las personas que vienen de Haití. Entonces, después paso a documentar algunas de las tendencias recientes de la racialización de los latinos en Estados Unidos, empezando por la autoclasificación, y creo que los datos estadísticos, sobre todo, y del censo, sugieren que el concepto de hispano o latino, o de Latinx, como también ahora se viene utilizando en ciertos sectores, hablan de una categoría pseudo racial intermedia entre blancos y negros, y que la categoría de latino, en efecto, se ha convertido en una especie de sinónimo de marrón o de brown en inglés. Por ejemplo, el censo usualmente distingue a los latinos como grupo, sin hacer distinciones de raza, de los hispanos no blancos y de los negros no hispanos. Y en ese sentido, entonces, establece una estructura socioracial tripartita, ¿no? En donde cada individuo se supone que puede ser encasillado en uno de estos tres. Y por supuesto, uno de los problemas que tiene esta división en tres partes nítidas es que excluye, por ejemplo, a los afrolatinos o a los latinos de origen indígena, que no encajan dentro de las categorías raciales dominantes. La desventaja socioeconómica y educativa de los latinos frente a otros grupos racializados en Estados Unidos está bien documentada, así como su segregación residencial, sobre todo la creación de enclaves y barrios étnicos en las ciudades estadounidenses con grandes poblaciones de origen hispano, como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y por supuesto Miami, desde donde estamos transmitiendo esta presentación. Y este tipo de segregación racial varía por grupo. No tengo tiempo de entrar en algunos de los datos, pero claramente algunos grupos raciales, étnicos mejor dicho, como los cubanos, están menos segregados de otros blancos que los dominicanos o los puertorriqueños o los mexicanos.
Hay un apartado breve en que me dedico a hablar un poco del tema del matrimonio para básicamente sugerir que también existe una segregación y que de hecho los datos estadísticos muestran que la población latina tiene hoy en día índices de matrimonios interétnicos e interraciales más bajos que hace 40 años. Por ejemplo, en el censo del 1980, el 31% de todas las parejas hispanas estaba casada con no hispanos, mientras que en el último dato que pude obtener en el 2015 se había reducido al 27%, una reducción significativa de 4% en este periodo. La discriminación legal también es un tema lamentablemente muy antiguo y que está muy presente aún hoy en día, particularmente entre las poblaciones mexicanas y puertorriqueñas, que continúan siendo mal tratadas y mal representadas en el sistema jurídico estadounidense. Y por último, quiero destacar en este resumen cómo los latinos son racializados en los medios de comunicación, particularmente en la televisión y el cine, porque los estudios que se han realizado al respecto muestran que desde principios del siglo XX los medios de comunicación masiva en Estados Unidos han tendido a abordar a los latinos a través de una serie de clichés étnicos y raciales muy perdurables, lo cual, por cierto, no es exclusivo de los latinos, también ocurrió, por supuesto, con los afroamericanos, con otros grupos de migrantes no anglosajones, italianos, irlandeses, judíos, etcétera. Pero hoy en día el principal grupo étnico que no está representado adecuadamente en las películas y en las series de televisión en inglés en los Estados Unidos son precisamente los hispanos. Si uno mira, por ejemplo, cómo son representados cuantitativamente los latinos en la televisión, digamos, del horario principal, del prime time, como se dice en inglés, se da cuenta que escasamente aparecen personajes latinos en estos programas de televisión y que cuando aparecen se limitan a una serie de personajes muy estereotipados como la vampiresa o la fiera de sangre caliente, la Spitfire, la dama oscura, el bufón masculino, el latino estúpido, el bandido traicionero, el amante latino, el caballero suave, etc. Estos estereotipos son tan conocidos que incluso repetirlos resulta un poco redundante. Para ser más específicos, dos personajes en particular que han acaparado la atención de los medios de comunicación en su abordaje de los latinos son La Sirvienta, en donde prácticamente se hacen sinónimos el ser una empleada doméstica y una persona de origen mexicano o centroamericano en casi todas las películas y series de televisión actuales. Y el otro, por supuesto, es la figura del narcotraficante, del mafioso, especialmente colombiano, pero también mexicano o latino en general, que aparece repetidamente en las películas de Hollywood. En el caso de la televisión, igualmente preocupa que los latinos incluso han ido cediendo paso en la cobertura mediática y hay estudios que muestran que los latinos en la década de 1990 eran aún más visibles que en la década de 1950. Hoy en día, por ejemplo, el Sindicato Estadounidense de Actores de Radio, Televisión y Cine calcula que los latinos solamente aparecen en el 5% de los papeles disponibles en la televisión, que es menos de lo que había ocurrido el año anterior y que por supuesto es una población muy mal representada si se toma en consideración que hoy en día la población latina en Estados Unidos se calcula en alrededor del 19% de toda la población estadounidense. Así que para resumir y dar paso a la discusión y a las preguntas de nuestra audiencia virtual, quería subrayar que como grupo los Estados Unidos ha racializado a los latinos por lo menos 2 siglos y que las características sociales, culturales y las relaciones de los latinos hoy en día están sumamente racializadas. La lengua, por ejemplo, volviendo a ese tema, es uno de los temas recurrentes, la familia, la religión y otras características culturales compartidas por las poblaciones de origen latinoamericano, así como la creación de una categoría panétnica, la misma categoría de hispano o latino, a partir de la suma
de diferentes orígenes nacionales y étnicos se basa en buena medida en la creencia permanente de que todas las personas de habla hispana son racialmente mixtas y por lo tanto inferiores a las personas de origen anglosajona. Y ese, digamos, es el subtexto de buena parte de las discusiones oficiales y también extraoficiales sobre la población latina en los Estados Unidos. Específicamente, quiero insistir nuevamente en cómo los medios de comunicación masiva reproducen la noción popular de que los hispanos son racialmente distintos de otros hispanos, como los afroamericanos, indígenas americanos, asiáticos y, por supuesto, el grupo dominante, los llamados blancos anglosajones protestantes. Por el momento queda claro que todas estas designaciones raciales y étnicas tienen connotaciones negativas para los latinos en Estados Unidos. Y con eso termino mi intervención y ahora les recuerdo a los participantes virtuales que pueden someter sus preguntas usando el botón de Ask a Question que está abajo. No veo ninguna pregunta de momento, pero sí veo que Consuelo está entrando, también Aline y ahí está Miguel. Entonces, un poco para romper el hielo, yo les preguntaría, tal vez esta pregunta va más bien hacia Consuelo y a Miguel Ángel. En vista de que ustedes decidieron poner en el título América, y eso sugiere América del Norte y América del Sur, me pregunto si en algún momento esa fue una decisión explícita, o sea, Estados Unidos obviamente está incluyendo en mi capítulo, pero ¿cómo ustedes abordaron esa distinción entre las diferentes partes de América, sobre todo la América anglosajona y la América española y portuguesa, específicamente con respecto al concepto de color? Cualquiera de los dos, Chelo o Miguel Ángel, si quieren intervenir ahí. Bueno, quizá en un principio la verdad es que iba a ser el Caribe. Y pensamos que más allá del Caribe, cuando hablamos del Caribe, lo estábamos también hablando Antillas, Caribe insular. Después vimos la necesidad de ampliarlo al Gran Caribe, por eso está nuestra colega, es una gran especialista no solamente en Cuba, sino en Colombia, ¿no? Y ahí invitamos a Lingel. También está otras profesoras que abordan, ¿no? sobre la costa del Gran Caribe los estudios. Y también nos dimos cuenta de la necesidad de tener que ir introduciendo dentro de estos estudios comparativos un marco geográfico más amplio, un marco que se ha quedado un poco delimitado, porque en América, digamos, la América del Norte, el que está trabajando sobre estos temas dentro del libro eres tú. Por tanto, esto es el principio de una serie de libros, así pienso, que podemos seguir trabajando e incluyendo, falta la América lusa, ¿no? Es otro mundo, sobre todo en cuanto a las clasificaciones sociorraciales. Por supuesto, faltaría también Canadá y faltaría incluir otros aspectos, no solamente que hablen de los latinos en Estados Unidos, que es un punto bastante interesante y muy complementario en este libro, porque siempre nos estamos centrando en las poblaciones afrodescendientes, en las poblaciones esclavizadas, pero muy poco se tiene en cuenta una de las cuestiones que ha comentado la profesora Gel, los indígenas. Hay una elevada población, sobre todo cuando hablamos del Gran Caribe, en las costas conviviendo con los afrodescendientes, en las costas de Colombia, ¿no? Desde las costas caribeñas, en Santa Marta, en Barranquilla, en todo lo que es Sierra Nevada, de poblaciones indígenas que han sido olvidadas y están siendo olvidadas en estos estudios en los que nos podemos centrar más en lo que es ese racismo contra los afrodescendientes. Y lo dejamos ahí. Nosotros ahora hemos estado trabajando en Colombia y asistimos a una conferencia bastante interesante sobre lo que llaman el racismo cordial, cómo se está configurando este racismo y que no se ve como racismo porque podría ser llamado este racismo
cordial. Claro, yo al final de la conferencia comenté por qué están hablando solamente del racismo cordial contra los afrodescendientes. ¿Qué está pasando con todas las poblaciones indígenas de esta costa colombiana? Entonces, las personas que la estaban dando, pues incluso yo creo que estaban sorprendidas de esta pregunta. Entonces, bueno, tenemos que ver también qué lugar están ocupando esas poblaciones en esos imaginarios nacionales, que me parece fundamental lo que ha apuntado aquí la profesora Aligel, y que yo me gustaría pues que ella, si no hay otras preguntas, pues que nos hablase más sobre cómo valora ella que actuó este discurso social en la democracia racial, y es interesante también, yo pienso, quiero saber qué piensa ella, estudiar la relación que guarda la fuerza de la armonía racial con el poder que tuvo y que tiene la retórica oficial para generar un nuevo marco de relaciones sociales. Es decir, yo le plantearía, y yo plantearía a todos los que nos están escuchando y a los que participan, ¿no? Algunas preguntas relacionadas, de nuevo digo, con la capacidad que tuvo el discurso para combatir los prejuicios raciales y, por otra parte, la capacidad también con el mantenimiento de pautas informales de discriminación y el uso que estas élites hicieron y siguen haciendo de la retórica de la igualdad racial para limitar, por ejemplo, el activismo de las poblaciones afrodescendientes, y en el cual pues también veo un poco marginadas a las poblaciones indígenas. Sí, no sé si Aline quiere responder. Sí, gracias, Consuelo, por lanzarme la pregunta. Y quiero, antes de hablar de mi propio trabajo, también mencionar el capítulo de Roraima Esteva Armaiz en el libro, que ella hace un trabajo muy interesante sobre esa famosa categoría de los pardos, que en realidad es una mezcla de afrodescendientes, indígenas y hispanos, ¿no? Y lo que el estatuto de limpieza de sangre permitió a algunos como pretender ascender a la clase élite sin nunca realmente lograrlo, pero como eso fraccionó a las clases, a la población afrodescendientes, pero también tiene un impacto sobre las relaciones entre afrodescendientes e indígenas. Y creo que es un tema que yo trabajé un poco en el artículo, pero también cité otras obras, y es algo que está destacándose cada día más en el estudio de América Latina continental y diría también los Estados Unidos, porque ahora se sabe que no se puede separarlos totalmente. Y pienso también en el estudio de Miki sobre principios de la independencia en Brasil y las relaciones entre indígenas y sobre todo africanos y criollos esclavizados, y muestra muy bien que los brasileños blancos los esclavizaron a los indígenas hasta el final de la esclavitud, ¿no? Y entonces que esas categorías hacen que es complejiza todavía más esa noción de esclavitud, que sería una cosa específica para la raza negra. Es decir, yo creo que realmente es también un instrumento de dominación que se utiliza cuando se puede. Y eso se ve, por ejemplo, en el caso de Brasil, que nunca, entonces lo que se categorizó a los indígenas como bárbaros para poder esclavizarlos, pero en realidad su condición era la condición de esclavizado. Y para mí, bueno, eso es importante para Colombia, también Venezuela, y ahora en los estudios que hay sobre Guatemala, Costa Rica, que están también ahora tratando de entender esa diversidad en la opresión y en la manifestación del poder. Y para volver a lo que me parece que realmente es un objeto que todavía se tiene que estudiar más, es siempre los privilegiados son los mismos en todos los ámbitos, ¿no?
Caribe, etc. Y por eso yo creo que realmente hay que tener más atención a esa clase y también clase socioracial. Y en mis estudios sobre Cuba, lo que me fascinó es ver cómo los propios norteamericanos que invadieron a Cuba veían a la élite de Cuba como diría Jorge Duani, ¿no? Como mestizos, ¿no? No eran realmente blancos. ¿Ah? Y eso dice mucho, porque si a un cubano blanco se le dice que realmente no es blanco, fue toda una reacción, ¿no? Y yo creo que esa construcción de la élite es un fenómeno que necesita más atención para poder también desbaratarla, de cierta manera, ¿no? Gracias, Aline. No sé si Miguel Ángel quería intervenir. Sí, bueno, yo quería comentar con respecto a la pregunta tuya, sí, ponerle color, raza y racialización en América, a lo mejor había que haber puesto o en las Américas, aunque no sé si esto ya suena como más antiguo, y el Caribe. Bueno, sí, yo creo que ha sido una decisión más consciente por tener en cuenta el mundo de Norteamérica en el libro. Incluso yo diría, al hilo de esta pregunta, que nuestros estudios que van tendiendo a algo más que esto, ¿no? Porque aunque en origen la mayoría de los autores son americanistas, los últimos estudios que estamos haciendo, por ejemplo aquí en España, se van globalizando cada vez más y uno se da cuenta que estos discursos de racialización no son exclusivos solo de las élites en el mundo americano, sino que en el mundo europeo y en otros mundos también existen de una manera muy, muy marcada, ¿no? Desgraciadamente lo estamos viviendo en Europa a raíz de la guerra de Putin contra Ucrania, donde afortunadamente los refugiados ucranianos son bastante bien recibidos en general por otros países europeos, pero el contraste ha sido, por ejemplo, la mala recepción de los refugiados sirios, por ejemplo, cuando ha habido los conflictos en Oriente, por una cuestión prácticamente racial y cultural, ¿no? De rechazo, por ejemplo, de los países europeos orientales, que no han querido, no consideran de la misma calidad ese tipo de refugiados que los refugiados ucranianos. Entonces esto también da que pensar, ¿no? Cómo sigue habiendo una racialización de muchas poblaciones, también muy asociadas muchas veces al tema socioeconómico, ¿no? Lo que comentaba Lynn, que es muy importante, y bueno, yo lo he visto empíricamente, aunque no lo he estudiado en el caso mexicano, ¿no? Como las élites económicas fuertes de México, que son las más importantes del mundo, son absolutamente blancas, ¿no? O sea, no encuentra nadie a un mestizo o a un indígena, por supuesto, ¿no? Pero ni siquiera a población de la que uno ve en el metro de la Ciudad de México, sino que es gente de apariencia absolutamente europea occidental. Y esto, como digo, finalmente yo creo que se ha globalizado. Muy bien. Bueno, tenemos una pregunta de la audiencia, voy a pasar, es para ti, Aline, de un antiguo alumno, Matthew Casey. Estuvo de visita por acá. Matthew. Y él quiere saber si puedes explicar un poco las ramificaciones sobre el hecho de que la esclavitud fue abolida después de la independencia, ya que muchos textos introductorios tratan la abolición de la independencia como procesos combinados, ¿no? Y la pregunta es grande, pero... ¿La puede repetir porque no oí todo bien? Sí. Dice, ¿podría repetir la pregunta? La pregunta es, ¿cuáles son las ramificaciones sobre el hecho de que la esclavitud fue abolida después de la independencia? ¿Y qué perdimos con la combinación de los dos procesos en los textos de historia? Para mí la pregunta es más bien, ¿por qué no hubo abolición de la esclavitud después de las independencias? ¿Por qué se demoró tanto? Es más de una generación. En realidad, las excepciones son Chile y también México, pero un poco más tarde, 1829. Pero si no,
todos los países hacen más o menos lo que hicieron en los Estados Unidos, es que no quisieron tratar de la esclavitud en las nuevas constituciones, trataron de la esclavitud en leyes separadas y inventaron esa ilusión de la libertad creando esas leyes de manumisión. Y es muy interesante que me hace esa pregunta porque ahora mismo estoy estudiando de manera comparativa esas leyes de manumisión desde la de Pensilvania en 1780 hasta las de, bueno, se termina eso en 1840 y pico en Paraguay, ¿no? Se anuncia la libertad de los nuevos, los bebés que nacen de madres esclavizadas, pero solamente van a conseguir su libertad una vez que hayan pagado casi su valor o más de su valor al amo de su madre con su trabajo no retribuido hasta los años, hasta que tengan como 18 o más años, 28 años en ciertos casos. Y para mí esa contradicción muy fuerte entre independencia y esclavitud fue resuelta por esa, que es una ilusión, porque los próceres sabían que la esclavitud era en contradicción con su meta de la libertad, sobre todo que habían muchas veces comparado el colonialismo a la esclavitud, ¿no? Romper las cadenas con la colonia y todo eso. Y al mismo tiempo ellos seguían teniendo propiedad en seres humanos, ¿no? Y lo resolvieron haciendo esa trampa, ¿no? Pero en realidad cuando uno mira esas leyes, que además cuando se llega al año en el cual los primeros bebés nacidos con la ley de vientre libre deberían tener su libertad, se hacen otras leyes para que tengan después, es como un enganche forzado, trabajo forzado de 5 años más para que aprendan la libertad, ¿no? Y es algo que es impresionante y que después se repite con Brasil y Cuba, que también empiezan el proceso de emancipación finalmente en los años 1860 con esas leyes del vientre libre, que puedo explicar si no está claro, pero que es los nuevos nacidos de madre esclavizada están declarados libres, pero tienen que trabajar hasta cumplir 20 o 18 años para el amo de su madre, ¿no? Y eso yo creo que no es una cuestión racial realmente, pero una cuestión del capitalismo, es que el esclavo era un capital, ¿no? Y los amos, no, que independentistas o no aceptaron la idea de renunciar, de perder ese capital. Y todas las emancipaciones, casi todas, se hacen con reparación al amo y nunca con reparación al esclavizado. Gracias, Aline. Estoy mirando el reloj porque francamente tenemos poco tiempo, pero quisiera plantear otra pregunta de José Vilaumat en el Ask a Question, que dice: ¿cómo aborda este libro el peligro de defender una igualdad racial que cree otra discriminación? Es decir, ¿cómo se guarda el libro de no caer en una nueva división que privilegie el latino blanco medio? Esa pregunta, ¿para quién sería la pregunta? Yo creo que para los editores, ¿no? Para Miguel Ángel y... Sí. Bueno, yo creo que precisamente el libro, este y otros libros, por supuesto, no es el único, lo que trata es de deconstruir la historia como una manera de hacer caer las barreras y también de disminuir los temores hacia el otro. Aquí no se están creando categorías raciales ni grupos. Aquí se está abordando cómo se han ido construyendo, cómo esta construcción ha funcionado y sigue funcionando a lo largo de la historia. Yo creo que el libro lo que trata, y tantos otros libros de todos los aquí presentes y de otras personas, es de valorar la diversidad como una riqueza, la diversidad étnica, la diversidad cultural como una riqueza de la humanidad. Más allá de todas las diferencias que evidentemente existen entre hombres, existen entre mujeres, existen entre personas con una piel más clara que otras,
con diferentes culturas, pero es que en esas diferencias y en esa diversidad está nuestra riqueza, ¿no? Igual que en el mestizaje. Yo creo que es un canto al mestizaje y es un alegato contra el racismo. Sí, yo quería agregar que, bueno, este libro forma parte además de un proyecto europeo que dirige Consuelo Naranjo, Chelo, que uno de sus focos va precisamente a hacer esto que podríamos llamar el elogio de la diversidad. Entonces, no solo un producto aislado, o sea, esto va acompañando a una gran exposición que hemos hecho sobre la esclavitud y digamos, el legado cultural de África, en este caso en el Caribe, pero se podría extender más. Otros productos que hemos elaborado, como un cuento para niños explicando este elogio de la diversidad y los problemas que han surgido históricamente por la esclavitud. En fin, la idea no es crear nuevas barreras, sino, como dice Chelo, todo lo contrario, ¿no? O sea, hacer ese elogio, pero sí poner encima de la mesa por qué históricamente se ha desarrollado ese prejuicio que ha llevado a parte de la población, de la humanidad, hacia la exclusión y que sigue todavía en esa situación, ¿no? Entonces nos parece muy importante ponerlo encima de la mesa, independientemente del color de cada uno. Esto es una cosa que nos da lo mismo. En alguna charla de estas de Zoom que hemos tenido pandémicas, que han sido muchas, incluso ha habido alguna persona que nos recriminaba en cierta manera, entre comillas, que éramos blanquitos los que estábamos propugnando este elogio de la diversidad. Entonces, precisamente es que nos da igual ser blanquitos que morenos, que españoles, italianos o lo que sea, ¿no? No entramos en eso, ¿no? O sea, entramos como intelectuales humanos que queremos hacer ese elogio a la diversidad. Gracias. Casi se nos acaba el tiempo, pero quiero mencionar otra nota en el chat de otra exalumna de Aline, Sonia Labrador, que dice que es un lujo escuchar a Aline ¡Sonia! de tanto tiempo. Parece que han venido todos tus exalumnos a escucharte. No, yo no le dije a nadie. Sí. Quiero terminar con una pregunta que yo sé que es grande, pero bueno, en los minutos que nos quedan, 5 minutos, como sé que todos ustedes han trabajado el tema de Cuba, quisiera preguntarles cómo insertan a Cuba en esta discusión. ¿Qué papel, qué diferencias y qué semejanzas puede tener el caso cubano particular? Y sé que obviamente eso sería tema para otro panel, pero que por lo menos cerremos con ese punto. Voy a lanzar un llamado a Sonia. ¿Por qué no organiza un panel sobre ese tema? Porque sería magnífico. Yo no sé si sigue en la Florida, no voy a hacer comentarios sobre la política en Florida ahora, porque de pronto su panel no sale de las posibilidades ahí, pero me pareciera muy importante. Y también lo de la raza en Cuba, como Sonia sabe muy bien, es un problema todavía bastante complicado. Es muy complejo hablar de raza, racismo en Cuba. Y para eso yo creo que también sería bueno poder abrir esa caja, ¿no? Y abrir Cuba a las reflexiones que vienen de otros países de América Latina, como Colombia, que ahora tiene una vicepresidenta, que además se llama Francia Márquez Mina, y Mina es una etnia del África, ¿no? El significativo que eso tiene para América Latina, las Américas, América, como diría Consuelo, me parece muy importante y también es que hay cambios y uno tiene que tener cuenta de eso. Muy bien. Sí, yo hace poco, yo creo, estaba releyendo un artículo de Sonia, ¿no? Sobre este tema y sería bastante interesante poder colaborar con ella e introducir lo que Jorge dice, introducir la perspectiva no solamente histórica, sino del siglo XIX y parte del XX, sino de parte del XX hasta la actualidad, ¿no? Sobre la consideración y cómo se ha manipulado esta existencia o no de raza y de racismo en Cuba por parte del gobierno. Yo creo que habría que empezar ya a trabajarlo. Muy bien.
Y Sonia no fue mi alumna ni estudiante, colega. Eso lo quiero subrayar, en Texas. Es verdad. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero concluir agradeciéndoles a todos sus presentaciones, a los que nos han acompañado también su paciencia, y invitarlos otra vez a que adquieran. Aquí hay una copia del libro, no sé si se puede ver, Color, Raza y Racialización en América y el Caribe. No veo un botón aquí en la pantalla para comprarlo en línea, pero espero que puedan adquirirlo, ya sea a través de Books and Books, que gentilmente nos cede este espacio, o directamente a través de la editorial Los Libros de la Catarata, ¿no? Que fue la editora de este excelente libro. Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias.